Bueno, buenos días a todos los asistentes, los que ya están asistiendo y los que asistirán en los próximos minutos. Soy Antonio González, director de Rainbow 8 Hub. Y bueno, voy a hacer un poco la intro del webinar sobre la nueva edición del programa de Master Bing que hemos desarrollado, hemos definido en colaboración con nuestros socios de RFAICO, ¿vale? Bueno, estamos en la segunda edición. Este es un programa que lanzamos ya en el ejercicio del año pasado. Y bueno, pues la temática, como es lógico, es sobre el Master Bing, ¿vale? Continuamos, iniciamos la segunda edición y continuamos un poco con la senda de especialización en tecnología BIM que venimos desarrollando en Railway desde hace ya algunos años, cuyo hito principal un poco ha sido la publicación en el mes de febrero de la segunda edición del sistema de clasificación ferroviaria que se confeccionó en torno a un grupo de trabajo interno donde participaron más de 25 socios del hub para la elaboración de este sistema de clasificación, de esta taxonomía específica para el sector ferroviario. Amén de toda esa especialización, bueno, pues quisimos hacer otras actividades complementarias, casos de formación, casos de seminario, casos del programa especial que definimos y que os presentará Carlos Lucena y Álvaro Deniz. Y bueno, es una tecnología que, como bien sabéis, está bastante vigente en el sector de infraestructura en general, diría yo. Y en España en particular, pues está con mayor énfasis, dado que el Ministerio de Transporte y Movilidad de España, pues lanzó en el mes de julio, publicó el Plan BIM de aplicación a administraciones públicas, con lo cual, bueno, le das un impulso nuevo a la tecnología BIM dentro de este sector, en la medida que incluso ese plan BIM, a la española, lógicamente, va a imponer un poco el uso de BIM incluso en las licitaciones públicas que se lancen por parte de los administradores ferroviarios. Con lo cual, es un tema muy vigente, la tecnología BIM, como todos sabéis, mejor que yo. Y bueno, pues aquí tenemos es un webinar del programa que iniciaremos, si no me equivoco, Álvaro y Carlos, en noviembre. Ya yo daré un poco más el detalle de todo esto. Y bueno, pues sin más, bueno, deciros que es un programa abierto, que no solo está reservado a los socios de Rainbow, sino que decidimos abrirlo, igual que el sistema de clasificación, que sepáis que se puede descargar de nuestra página web, de uso de descarga libre y gratuita. Pues en este caso igual, quisimos hacer un ámbito sectorial y no solo circunscribirlo a los socios del hub en la participación de este curso. Sin más, bueno, pues agradecer de nuevo a los asistentes. Espero que os sea de interés el webinar y que sea de interés el propio programa y os animo, lógicamente, dado el contexto en el que nos estamos moviendo, a que os apuntéis o escribáis en el programa. Yo creo que, Carlos, Álvaro, no tengo más que decir y os dejo un poco, paso la palabra a vosotros porque ya os explayéis y contéis los detalles del programa. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias por la presentación y gracias al RI en general, a todo el equipo por la confianza y seguir contando con vuestra ayuda, vuestra colaboración. Dar también las gracias a todos los asistentes esta mañana. Antonio González Arellano ha abierto el webinar presentando ese sistema de clasificación ferroviaria en su versión 2 que hace unos meses fue presentado y que en mayo tenéis también un webinar ahí disponible para visualizar la presentación que hicieron INECO, el Gran Thornton junto al RI. Y para saber más acerca de ese sistema de clasificación ferroviaria que usamos en el máster y del que ahora en unos minutos comentaré también. Cuando acabe mi intervención le pasaré la palabra a Alejandro Rodríguez, que también nos acompaña esta mañana representando a AENOR. Así que daros las gracias a todos los asistentes. Voy a intentar ser rápido para aproximadamente en 20 minutos haber finalizado mi intervención y dejaremos unos minutos finales para
también si hay preguntas y consultas. De todas formas, en los próximos días, tanto el equipo de asesores del RI como nuestro equipo comercial pues estará encantado de atenderos y ampliaros información acerca del máster. Estamos iniciando la segunda promoción del máster. En la primera promoción comenzaron los compañeros en noviembre del 2022 y han finalizado ahora sus clases recientemente. Estamos preparando el inicio, como comentaba Antonio, de la segunda promoción del máster, que comenzará su clase el 17 de noviembre. Y lo que pretendo con este webinar cortito y express es presentaros sobre todo las novedades de la segunda promoción del máster. Para los que no nos conozcáis, RFA Eco Competence Center es ATC, Authorized Training Center de Autodesk desde 2014, y también centro de formación de otras casas de software, de otros desarrolladores de software, y a lo largo de estos años pues hemos ido acumulando certificaciones y reconocimientos por parte de varios desarrolladores de software con los que trabajamos desde hace más de 10 años. Nosotros comenzamos a impartir formación online síncrona en streaming a través de internet allá por el año 2014, y desde 2018 contamos con un campus propio y campus virtual acorde adaptado a la normativa Fundae, a lo que era la fundación tripartita, que ahora se denomina Fundae, de manera que la formación bonificada para empresas es una parte muy importante del core de nuestra empresa, de nuestra actividad. El máster es un máster modular, lo cual os va a dar también la flexibilidad de que podáis desarrollarlo o realizarlo incluso en 2 años. Por carga de trabajo, por circunstancias personales, podéis decidir hacer una parte del máster, este curso 23-24, y al siguiente año, por ejemplo, matricularos en la segunda parte. El máster BIM Manager para infraestructura ferroviaria es un máster de gestión, aunque distinguiréis asignaturas teóricas de las asignaturas eminentemente prácticas, instrumentales, con software BIM, pero es un máster de gestión. Es decir, que es un máster que está orientado o dirigido tanto al perfil de aquellos que ya sois BIM Manager, pero realizasteis un máster BIM de edificación hace 1 año, hace 2, hace 3 años, y queréis ahora obtener esa capacitación, esa especialización en las infraestructuras ferroviarias. Dentro del máster hay tiempo para abordar tanto la obra lineal como aquellas edificaciones de tipo auxiliar o no auxiliar, tipo estaciones, intercambiadores intermodales y cualquier otro tipo de edificación auxiliar que pueda aparecer a lo largo del recorrido de una vía férrea, como pueden ser cocheras para reparar vagones. Entonces, el máster está dirigido tanto a ese perfil de la persona que ya es BIM Manager y busca una especialización, como a la persona que se inicia desde cero en BIM, o a la persona que se inicia en BIM desde cero en infraestructura ferroviaria. Es decir, a lo mejor hay BIM Modeler que no son BIM Manager, o profesionales que trabajáis en el día a día con determinado software BIM, pero no sois BIM Manager, ¿no? Y queréis serlo, queréis capacitaros para ejercer ese rol dentro de vuestra organización. Este máster también os prepara para ello. El máster, como digo, es modular y la primera parte la denominamos título de experto. Ese título de experto está dividido en 5 bloques y en esta primera parte del máster hay una carga teórica mucho más importante que la segunda parte. La segunda parte del máster, esos diplomas de especialización, son los que ya os dan esa especialización como BIM Manager para fase de diseño o fase de obra, en la que vosotros elegiréis luego en torno al mes de junio. Si queréis especializaros en un despliegue del BIM Manager en una fase de diseño de esa infraestructura ferroviaria o más en una fase de construcción de las mismas. En cualquier caso, la primera parte del máster, este título de experto que estaremos comenzando el 17 de noviembre, está dividido en 5 bloques y cada uno de los bloques participan determinadas empresas, algunas socias del RI, otras no, desarrolladores de software. Por ejemplo, en el primer bloque, que está muy centrado en esa fase previa de diseño, en esas fases iniciales de diseño, que se correspondería con esa fase de licitación, toman parte en ella, por ejemplo, Ineco, Team BIM Civil, BIM & Solutions. Determinadas empresas que vais a ir viendo aportan profesores y se hizo una llamada el año pasado a las empresas socias del RI para animarlas a participar, aportando
su valor, ¿no? Aportando su know-how, aportando su capacidad de innovar en este sector en el que, como comentaba Antonio, pues el BIM está naciendo, pero también ahora cogiendo un gran impulso, ¿no? Esta segunda promoción del máster pretendemos seguir formando tanto a los técnicos como a las empresas, no solo del RI, como comentaba Antonio, sino de una forma también una invitación, una llamada a empresas que incluso ya están en Latinoamérica desarrollando o ampliando líneas de metro, etcétera. En el bloque 2, la Building Smart, otro organismo internacional de referencia dentro del BIM que conoceréis, o ESRI, esa empresa que desarrolla ArcGIS, del software que también conoceréis. En el bloque 3 de interoperabilidad, Buodra, la empresa que desarrolla Istran, a lo mejor el nombre de Buodra no suena tanto, pero Istran Ispol sí que seguramente os suene, el software en sí, el nombre del software que ellos desarrollan, o la empresa AK Software, que tiene su BIM Platform, por ejemplo, que como sabéis viene siendo usado por INECO, por ejemplo, desde el año 2017-2018. Ese CDE, ¿no? Ese Common Data Environment, el BIM Platform. De manera que distintos agentes protagonistas en el despliegue que hoy día se hace en el desarrollo o construcción de proyectos ferroviarios, ya sea metro ligero, metro en superficie, metro subterráneo, cercanías, media distancia, alta velocidad, estaciones de metro, estaciones de ferrocarril, estaciones de tren, todo aquello que hoy día se puede desplegar con las distintas herramientas BIM dentro de una metodología BIM y siempre acorde a la ISO 19650, ¿vale? Es importante que entendáis que este máster es un máster internacional, por lo tanto os va a capacitar para ejercer el rol de BIM Manager tanto en España como en Latinoamérica como en cualquier otro país. Todas las asignaturas y especialmente las asignaturas teóricas, por supuesto, os desarrollan aquellos conceptos recogidos en la ISO 19650 y en otras ISO en las que también se recogen aspectos importantes de la metodología BIM. En el bloque 4 es un bloque muy interesante porque está dedicado a el Power BI o cómo las herramientas de Power BI pueden darle al BIM Manager y, por supuesto, a los directivos y a los jefes de departamento y a las personas que toman las decisiones dentro de las organizaciones, el tomar decisiones más acertadas respecto a la fase de obra, sobre todo respecto a la fase de obra y a la fase de mantenimiento, una vez que la infraestructura ya ha sido entregada, construida y entregada. Ayesa y Grupo Traxa son dos agentes que toman parte en este despliegue de la docencia del bloque 4. En el bloque 5, este año como novedad, la segunda promoción, AENOR, con los compañeros de Campus AENOR, se suman al programa académico del máster. Ellos lo que van a impartir es una docencia relativa a que sepáis cómo las empresas se certifican con ese sello ISO 19650, de manera que el máster está cumpliendo también una doble finalidad, formar por una parte a los técnicos, a los departamentos técnicos, a las personas que desarrollan ese trabajo y por otra parte que esos responsables del BIM dentro de esas organizaciones sepan cómo la empresa obtiene ese sello, esa certificación con AENOR, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera parte de este máster, el título de experto que comenzamos el 17 de noviembre, los bloques van agrupando determinadas asignaturas. En el bloque 1 nos encontramos asignaturas en las que vais a profundizar el uso de Autodesk Infrawork, que es un software que a lo mejor os suena o conocéis, pero no habéis tenido tiempo de aprender. Es un software que está íntimamente vinculado, ligado al trabajo que hacéis previamente en Civil 3D y, por supuesto, también a lo largo de todo el máster se van a exponer casos prácticos o masterclass en las que determinadas empresas que han hecho casos de éxito en BIM en el ámbito de la infraestructura ferroviaria también lo exponen, ¿no? Como un caso de éxito en estos años recientes. La asignatura 3 y 4 son asignaturas meramente teóricas que nos van a hablar del EIR y del BEP y del PREBEP. Y como ya digo, siempre haciendo referencia a esa ISO, que es el objetivo final del máster, formar al técnico acorde a esta norma internacional y que la empresa obtenga esa certificación. Buscamos sobre todo que las empresas del RI y el resto de empresas que inscriban trabajadores al máster ganen en competitividad y se sitúen a la cabeza de este sector, se sitúen en los primeros puestos de ese mercado internacional como expertos, como empresas de referencia en el desarrollo de infraestructura ferroviaria, tanto en la fase de diseño como en la fase de obra o de construcción. El primer bloque agrupa 7 asignaturas. La asignatura 3, 4 y 5, como digo, tiene un carácter teórico. Aún así, en la asignatura 5 para el desarrollo del BEP, os damos unas sesiones instrumentales sobre Plannerly.
Plannerly es una empresa americana, estadounidense, que propone una plataforma basada en la nube muy interesante para el desarrollo colaborativo del BEP. Esto es muy interesante, poder desarrollar un BEP, un Beam Execution Plan o un plan de ejecución BIM, si preferís en español, de manera colaborativa, es un potencial enorme para cualquier equipo, para cualquier corporación. En la asignatura 6, Pilar Jiménez Abot de INECO os mostrará desde una perspectiva teórica el sistema de clasificación ferroviario que ha mencionado Antonio. La versión 2 del sistema de clasificación ferroviario del RIH se presentó, vio la luz el 21 de marzo del 2023 y, como os decía, hay un webinar de mayo del 2023 en la que INECO, RIH, el RI y Grant Thornton presentan esta versión 2 del sistema de clasificación ferroviario, que pretende ser un estándar a nivel internacional para todo el sector de la infraestructura ferroviaria, y los profesores del máster lo usan y lo emplean a lo largo de las diferentes asignaturas, tanto instrumentales como teóricas, para tenerlo en cuenta como el primer sistema de clasificación que se propone para cuando los proyectos de infraestructuras ferroviarias se desarrollan en BIM. En la asignatura 7 es muy interesante también porque se os prepara para la obtención del certificado profesional, una certificación internacional que tiene la Building Smart, que además, si lo deseáis, que en principio pues todo el mundo es una idea que le gusta, luego aparecéis listados en una web en la que se pueden filtrar por países los profesionales que ostentan esa certificación. O sea que le va a servir a la empresa para certificar la capacitación técnica de sus empleados, pero a nivel personal también os va a servir para tener una capacitación, una certificación de reconocimiento internacional en vuestro currículum. El sistema de clasificación ferroviaria, como os comentaba, os he dejado hace unos minutos por el chat el enlace tanto a la web del RI como a la web, al apartado de la web específica, desde el que podéis solicitar descargar tanto la versión 1 como la versión 2 de este sistema de clasificación ferroviario, en el que hay un ejemplo en IFC, hay un manual en PDF, hay una serie de documentos anexos de Excel que os explican qué es el sistema de clasificación ferroviario y os proponen el usarlo, y nosotros en el máster también así lo hacemos. Pero si alguno desea descargárselo ya, puede hacerlo desde la propia web del RIH. La primera versión de este sistema de clasificación ferroviario, que supone un avance, un aporte, una innovación muy importante a este sector, fue desarrollada en 2020 por distintas empresas, algunas de ellas empresas fundadoras del RIH, como por ejemplo Abengoa o Consa o Grupo ASBI. Aquí en el desarrollo del sistema de clasificación ferroviario, el RI, INECO y Grant Thornton realizaron una labor de coordinación de todas estas empresas que participaron en el desarrollo de este sistema de clasificación ferroviario, este estándar internacional. En la segunda versión se unieron otras empresas como Alstom, por ejemplo. Algunas de estas empresas han tenido empleados, trabajadores técnicos matriculados en la primera promoción del máster. Somos conscientes de la rotación laboral que hay en este sector, y cuando una empresa recibe un técnico nuevo, lo primero que hace es formarlo y a través del máster recibe esa capacitación o esa especialización en lo que es su departamento de BIM ferroviario, que todas las grandes empresas están ya creándolo o lo tienen ya creado para buscar esa especialización en el ámbito meramente o estrictamente ferroviario, ¿no? El bloque 1, como decía, acaba con la preparación para esa certificación profesional de la Building Smart. Implica hacer un examen que a priori os voy a decir que es sencillito, no es un examen complicado o difícil. Es una certificación, por otra parte, que os da un reconocimiento internacional. Y aquí es donde os hablaba de esa web en la que por países se puede, el profesional, si lo desea, puede aparecer listado como profesional certificado por la Building Smart. La Building Smart es un organismo internacional sin ánimo de lucro que salvaguarda el que exista el IFC, lo desarrolla y va supervisando las mejoras o nuevas versiones que salen del IFC, ¿no? El año pasado, en la primera promoción del máster, pues los alumnos ya pudieron trabajar con ese IFC que ya se puede usar o desplegar o trabajar para el sector ferroviario, en concreto con la obra lineal, con lo cual ese alignment,
que ya se puede contener en los IFC ya ha sido usado por los alumnos de la primera promoción, y en la segunda promoción del máster pues se seguirá empleando en los proyectos que, cuando queremos ya salirnos de la herramienta nativa, desplegar lo que se conoce como un Open BIM, ¿no? Un flujo de trabajo abierto en BIM. El bloque 2 de la primera parte del máster, seguís teniendo asignaturas teóricas, ¿vale? Recuerdo que sobre todo desde noviembre hasta junio, la primera parte del máster tiene mucha carga teórica, y desde junio del 2024 a noviembre del 2024 es mucho más especializado en herramientas instrumentales o de software. Son asignaturas meramente prácticas. En la primera parte, aquí todavía seguimos desplegando una teoría en torno a la estrategia de federación de modelos BIM para el sector de la infraestructura ferroviaria, que es una docencia impartida por AYESA. La Building Smart vuelve para contarnos esa nomenclatura que también ellos propusieron a través de Sergio Muñoz. En la asignatura 10 es una asignatura en la que se despliega el rol del BIM Coordinator, un rol que os sonará, conocéis, entendéis que como mínimo van a existir 3 niveles o 3 estratigrafías, 3 estratos, los modeladores BIM o BIM Modeler, el BIM Coordinator y el BIM Manager. Y por debajo del BIM Manager, el BIM Coordinator es la mano derecha del BIM Manager en cualquier equipo, en cualquier organización. Y ese BIM Coordinator, o el papel o el rol del BIM Coordinator con sus funciones, son explicadas en esta asignatura 10. Aquí el protagonismo lo tiene un programa. Esta asignatura 10 es también asignatura que compagina teoría y práctica, y el protagonismo lo tiene el software que también conoceréis, es el Autodesk Navisworks Manage, o para los que ya lo usáis a diario, pues hay referencia a él directamente como Navis, ¿no? Pues ese Navis o Navisworks Manage es el programa que es el protagonista de la asignatura 10, porque es el programa protagonista también, o la herramienta principal de un BIM Coordinator. En el bloque 2 seguimos aproximándonos desde un punto de vista teórico al GIS y a la unión entre el BIM y el GIS. Sabéis también la importancia o el vínculo que tienen cada vez más fuerte BIM y GIS, y el no entender uno sin el otro, y sobre todo en este ámbito de la infraestructura ferroviaria. Igualmente, muchos departamentos como el de TIPSA se han renombrado, ¿no? Y son departamentos BIM-GIS. Y bueno, esta asignatura 11 lo que trata de aproximarnos al GIS y a esa interrelación entre BIM y GIS a través de ESRI, que es otra empresa asociada al RH, y que, como sabéis, desarrolla ARGIS, el programa de GIS, pues seguramente más importante que existe a nivel mundial. En la asignatura 12 nos acercamos al concepto del CDE, del Common Data Environment, o del entorno de datos común, ¿no? Esto tan encima de la mesa de tantas empresas y de tantas administraciones públicas ahora mismo, como es la gestión de la información, ¿no? A través de un entorno de datos común. Bueno, pues ese concepto recogido en la ISO 19650 también es desplegado mediante de forma práctica gracias al CDE en concreto de AK Software, que es el USB Platform, que como os comentaba, pues viene siendo usado, por ejemplo, por INECO desde el año 2017-18 aproximadamente. En esta asignatura podríamos hablar también de ese rol del CDE Manager, aunque todavía no sea muy habitual encontrar un CDE Manager en pequeñas y medianas empresas, pero en las grandes corporaciones sí empieza a haber ya un responsable que se encarga de esa gestión de la información a través de ese CD, ¿no? Sea que elijamos el Autodesk Construction Cloud, o sea que elijamos el UPIM Platform de AK Software, o sea que elijamos el ePlus de Theme Project, o sea que elijamos el Project White de Bentley, o cualquiera de los CD que a día de hoy se pueden desplegar con los distintos clientes que tengáis y administraciones públicas para las que trabajéis en los distintos países o gobiernos. En la asignatura 13, con la que cerramos este bloque 2, está dedicada a las herramientas con las que podemos servirnos de la realidad aumentada y realidad virtual para mostrar los proyectos, ¿no? Algo también muy importante, no olvidar que el BIM sobre todo es una herramienta de comunicación muy potente, por las herramientas que nos da para comunicarnos con el cliente y mostrarle realmente el proyecto antes de construirlo, ¿no? Antes incluso de iniciar la fase de construcción. El bloque 3 está dedicado a la interoperabilidad, de nuevo Civil 3D, que ocupa también una parte protagonista en este máster. Antes lo veíamos en flujos de trabajo con InfraWorld, ahora aquí con Revit. Es decir, esos flujos, esa interoperabilidad dentro de la familia de Autodesk entre Civil 3D y Revit para el desarrollo de los proyectos en la fase de diseño. Y la asignatura 16, también dedicada a interoperabilidad, vemos otras herramientas OpenBIM
con las que una vez que exportamos a IFC y venir de otras herramientas de software que empleéis y que solemos emplear en el desarrollo de proyectos de infraestructura ferroviaria. El bloque 4 da casi cierre, y digo casi cierre porque el cierre realmente lo da Ainhoa, esta primera parte del máster. El bloque 4 está dedicado a esas herramientas de Power BI que antes os mencionaba, para que como herramientas eficaces para una mejor toma de decisiones, optimicéis la toma de decisiones y toméis mejores decisiones para, en definitiva, ahorrar costes en tiempo y coste económico. Y el bloque 5, que es con el que cerramos la primera parte del máster, que como os decía, como novedad en esta segunda promoción, se incorpora Ainhoa al plan académico y en este último bloque, en esta última asignatura, lo que pretendemos es que vosotros como responsables de la empresa o el responsable de la empresa adquiera ese conocimiento del proceso de conseguir la certificación o el sello para la corporación, para la empresa, y sepa cómo es ese proceso, ¿vale? Cómo es el proceso de certificarnos en la ISO 19650. Mm, Es un proceso similar, pero con matices respecto a otros procesos que ya hayáis realizado para, por ejemplo, la ISO 9001, ¿no? De manera que hay una serie de objetivos y competencias específicas en esta primera parte del máster. Son las 11:30. Voy a intentar ir más rápido para no demorarnos mucho y enseguida darle la palabra a Alejandro Rodríguez. Pero de todas formas, mañana el equipo del RI os hará llegar tanto la grabación como la presentación, ¿vale? Para que podáis leer de forma más detallada o más tranquila tanto los objetivos y competencias como el resto de asignaturas que rápidamente os estoy presentando. También porque tengáis en mente las fechas: 17 de noviembre, dentro de un mes, empezamos las clases. En 31 de mayo estaremos acabando la docencia de esta primera parte del máster y el 7 de junio iniciando la docencia de la segunda parte del máster, que nos llevará hasta noviembre del 2024. Vale, o sea que prácticamente es un año. El que se matricule del máster completo ahora en noviembre, hasta noviembre del 2024 estará un año en este programa superior de este máster internacional. El que decida matricularse este año, por ejemplo, del título experto y hacerlo el año que viene de la segunda parte del diploma de especialización, también es una posibilidad gracias a que se montó, se pensó para daros esa flexibilidad, porque el perfil, el 99% del perfil de los alumnos en la primera promoción pues han sido trabajadores de empresas, ¿no? Entonces, somos conscientes de que el máster tiene que ofreceros flexibilidad para que podáis adquirir los conocimientos a la vez que atendéis vuestras obligaciones laborales en el día a día. Como decía, en junio es cuando el alumno realmente decide si quiere esa capacitación del BIM Manager más específica de la fase de diseño o de la fase de obra. En la fase de diseño recibirá el alumno 7 asignaturas en las que ya se profundiza en el uso avanzado del software. Ya os digo que hay alumnos que en la primera promoción se matricularon sin conocer Civil 3D o habiéndolo abierto un par de veces o en Revit tampoco. Es decir, vamos a iniciar desde cero, pero vamos a alcanzar un nivel de profundidad bastante complejo. En la asignatura 1 es una asignatura dedicada al diseño de infraestructura de obra lineal con herramientas BIM, y aquí la asignatura 1, el alumno, la docencia, se reparte entre la herramienta por excelencia de Autodesk, que es Civil 3D, y la herramienta Istran Ispol, que es otra herramienta también que en este ámbito de la infraestructura ferroviaria es una herramienta líder también, no solo en España, sino en México, en Latinoamérica. Istran Ispol ha sido usada para, por ejemplo, el Tren Maya, y es una herramienta muy conocida también en este sector, ¿no? Por lo tanto, Istran Ispol ocupa también aquí, en esta segunda parte del máster, un papel también protagonista. En la asignatura 2 dedicamos un espacio también al tema del escaneado láser 3D y la nube de puntos. Sabéis que el tema de los gemelos digitales y de la generación de esos modelos, de esos digital twin, que luego nos pueden servir para desplegar un uso del BIM en fase de mantenimiento, pues es protagonista también la empresa Leica, que es socia del RIH también, con su software en concreto, que sabéis que se llama Cyclone, el Cyclone 3DR. Es un software que en esta asignatura 2, de la mano de Leica, también conocen los alumnos y también se aproximan al uso de esos equipos de escaneado láser 3D que Leica ofrece al mercado, también como alquiler de equipos, ¿no? Sabéis que los escáneres de Leica, además de comprarse, pues se pueden alquilar, ¿no? Y seguramente en las empresas en las que estáis en determinados momentos se han alquilado esos equipos. En la asignatura 3, dedicada a la interoperabilidad, pero en la parte de
de la disciplina de estructura de esa infraestructura ferroviaria, aquí nos apoyamos en Revit, nos apoyamos en Robot, que es la herramienta de cálculo de estructuras de Autodesk, pero también nos acercamos a Allplan Bridge, que es una herramienta, un software de la empresa Nemetschek, como sabéis, que tiene un módulo específico para esa cuestión de los puentes, ¿no? De esas estructuras de puentes y ese diseño de puentes. En la asignatura 4 volvemos a Civil 3D para profundizar en el SAC, en el Sub-Assembly Composer. Y en la asignatura 5 es muy interesante también esta asignatura 5 porque aquí lo que desplegamos es la automatización de procesos de trabajo en las empresas, en vuestro día a día, gracias a Dynamo, que conocéis o sabéis que es la herramienta de Autodesk para automatizar todo aquello que aún hoy día en Revit o en Civil 3D son tareas manuales o demasiado mecánicas y se pueden automatizar gracias a Dynamo. Dynamo existe para Revit, Dynamo existe desde hace 2-3 años para Civil 3D. En la primera promoción del máster, esta asignatura 5 se han dividido entre ejercicios específicos de Dynamo para Civil 3D y ejercicios específicos de Dynamo para Revit, con lo cual es una asignatura también con bastante carga docente y muy interesante y que ha gustado mucho a los alumnos de la primera promoción porque os va a permitir, ya digo, automatizar muchas tareas, os va a permitir ahorrar mucho tiempo en vuestro día a día. La asignatura 6 se dedica a la coordinación y el aseguramiento de la calidad, esa llamada auditoría de modelos BIM mediante la herramienta BIM Collab, BIM Collab Zoom, BIM Collab Cloud. Y la asignatura 7, que es la última de esta especialización para la fase de diseño, se acerca o se aproxima al alumno al uso de Mamba, de la mano de Evelio Sánchez, del equipo de BIMmate. Y las competencias igualmente, objetivo y competencia, os lo dejamos para que podáis en estos días echar una lectura más detenida a esta presentación, que mañana os hará llegar el RIH, el Railway Innovation Hub, a través de correo electrónico junto con la grabación del webinar de hoy. Y para ir finalizando, os quiero contar también las 8 asignaturas en las que la especialización de BIM Manager para fase de obra vamos a daros en esta segunda promoción del máster. En la primera asignatura, esa asignatura taller que llamamos en esta parte de obra, se hace de nuevo hincapié en las herramientas de Istran y SPOL, pero en las herramientas de seguimiento de obra que tiene Istran para los proyectos de obra lineal. En la asignatura 2, que también es una asignatura con bastante carga docente, es Syncro, el programa que conocéis para un despliegue real en fase de obra del BIM 4D y del BIM 5D. Aquí ya estaríamos hablando, más que de modelos BIM, estaríamos hablando de VDC, ¿no? De Virtual Design Construction. En la asignatura taller 3 hay una primera parte en la que las herramientas de Applitop, de la empresa Applitop, que seguramente también las conocéis por ser referencia en el ámbito de la topografía y la ingeniería civil, junto con Topcon, hacen un ejercicio, un taller bastante interesante. Y en la segunda parte de la asignatura 3 es las herramientas de Think Project, Design BIM, el Kearney, el ePlus, las herramientas que se acercan al alumno, se le introduce al alumno en todo ese universo de herramientas que Think Project propone y que fuera de España, en el ámbito europeo, sudeste asiático, Australia, Oceanía, Nueva Zelanda, hay proyectos muy interesantes, ¿no?, realizados por Think Project y sobre todo al hilo de la sostenibilidad, ¿no?, que es ese objetivo final que todos perseguimos con la implantación, con la innovación de la llegada del BIM al sector de la construcción hace años y ya más recientemente con este impulso que ha tomado el sector de la infraestructura ferroviaria. La asignatura 4, esa asignatura taller 4, muy interesante también. Nos aproximamos al concepto del Lean Construction de la mano de José Luis Pons, que ahora mismo va camino de México a impartir un curso de posgrado sobre Lean y sobre Plexos. Plexos es su plataforma, su proyecto, igual que antes os hablaba de Plannerly como plataforma basada en la nube para el desarrollo de un web de forma colaborativa. Plexos es una plataforma basada en la nube para el desarrollo de una filosofía Lean Construction o un BIM 4D 5D, pero bajo una filosofía Lean. O sea, muy interesante también, ¿no? Conocéis de las ventajas del Lean y prácticamente en fase de obra hablar de BIM sin hablar de Lean es como es imprescindible, ¿no?, desplegar un BIM correcto en fase de obra si no contamos con Lean, ¿no? Es imprescindible que Lean y BIM vayan de la mano en fase de obra, en la fase de construcción. En las asignaturas 5 y 6 lo que se
despliega es un BIM 4D, una planificación de obra, y un BIM 5D, una cuantificación de costes, pero fijaos que se os enseña, digamos, con dos herramientas o con dos entornos nativos muy diferentes, como es el de Presto, de la empresa Rift Software, y como es la herramienta Arquímedes y herramientas de control de obra de CIPE, ¿no? Una empresa que cumple 40 años en el ámbito del software para arquitectura e ingeniería. Entonces el alumno aprende como dos flujos de trabajo, dos maneras de hacer con las herramientas de Presto y con las herramientas de CIPE, ¿no? El desplegar ese BIM 4D, ese BIM 5D en fase de construcción. En la asignatura 7, los alumnos también de esta especialización, de la fase de obra, también reciben formación en torno a BIM Collab y BIM Collab Zoom y BIM Collab Cloud para ese aseguramiento de la calidad en los modelos. Y en la asignatura 8 cierra también en esta especialización Evelio Sánchez con esa introducción al software de Mamba para realizar un BIM 5D, unas mediciones y unos presupuestos a partir del modelo BIM. Objetivo y competencia específica también de esta especialización de BIM Manager para fase de obra y con todas las garantías del e-learning. Os hablaba antes de un campus propio que tenemos desde 2018, adaptado a normativa Fundae, la flexibilidad que os da el tener las clases grabadas luego para volverlas a ver o visualizarlas en otro momento si no habéis podido asistir a clase. En cuanto a la metodología, este año vamos a seguir una metodología aún más clara. Los viernes va a haber clases en streaming, en ese formato executive que queremos mantener para el máster y que tanto éxito ha tenido en la primera promoción, porque el formato executive entendemos que es el que mejor se adapta a los profesionales que trabajan de lunes a viernes. Y los domingos, a la semana siguiente, los domingos, serán los días de entrega de estos ejercicios propuestos en las asignaturas prácticas o instrumentales. Las asignaturas teóricas tendrán una lectura recomendada y además de las clases en directo, el alumno deberá responder un tipo test para superar la asignatura, considerarla aprobada, y los martes habrá tutorías. Tened en cuenta que el máster persigue también que seáis luego capaces de desarrollar un TFM y para ese TFM habrá una serie de tutorías incluso después de acabada la docencia en noviembre del 2024 hasta la segunda convocatoria, hasta agotar la segunda convocatoria de entrega de TFM en junio del 2025, habrá una serie de tutorías que semanalmente os irán acompañando y apoyando en todas las consultas que tengáis, todas las dudas que tengáis. Se os dan licencias educativas, por supuesto, de los software que empleamos y por animaros a contactar en LinkedIn, pues mi nombre es Carlos Lucena y estaré encantado de agregaros a mi red de networking o red de contacto profesionales, perdona. Y para finalizar, pues los próximos días, o en las próximas semanas, a través del equipo comercial de RFA o a través del equipo de asesores del RH, del Railway Innovation Hub, pues estaremos encantados de responderos todas las consultas, todas las dudas y ampliaros información. Me gustaría en estos minutos finales, antes de daros la palabra por si hay alguna consulta, también agradecer la participación de Alejandro Rodríguez, al que le voy a pasar la palabra en cuanto él quiera, para también agradecer no solo la confianza del RI en estos 2 años, sino también la participación y el apoyo que hemos recibido desde AENOR y con la novedad de su inclusión en el plan académico de este año. Así que, Alejandro, buenos días y muchas gracias por conectarte también con nosotros esta mañana. Buenos días, Carlos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Creo que me oís bien, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues, en nombre de AENOR, agradeceros, como os decía, el interés que habéis mostrado desde el principio en tratar de incorporar pues esta propuesta formativa que desde Campus AENOR también venimos trabajando en materia de BIM y que viene un poco a complementar el conjunto de soluciones porque desde AENOR llevamos ya trabajando varios años en materia de BIM, ¿no? O sea, como habéis comentado y me ha gustado mucho tu presentación, la verdad es que es un programa de formación con un grado de detalle a nivel técnico fabuloso y que yo creo que, pues va a ser capaz de preparar profesionales en este área de especialización que para el sector de las infraestructuras, de la construcción, en todos sus niveles, pues es fundamental ahora mismo con todo ese proceso de digitalización que se viene desarrollando, ¿no? Y aquí nosotros, pues cuando empezamos a trabajar en este tema, lo que tratamos un poco es de poner un poco, pues nuestro granito de arena a lo que debe ser la generación de confianza de esas empresas hacia el sector, ¿no? Hacia las administraciones, hacia toda la cadena de valor y
con ello, pues, a través de las certificaciones que AENOR ha lanzado en toda esta materia de BIM, ¿no? Que, por un lado, han ido enfocadas hasta los últimos 2 años y medio a un esquema de certificación para toda la fase de diseño hasta la construcción del activo, y de manera más reciente hemos lanzado una nueva certificación para que también las empresas que van a operar ese activo a lo largo de toda su vida útil pues puedan diferenciarse, ¿vale? En ese sentido, esta propuesta formativa que se incorpora al máster lo que trata es de a todos los profesionales que vais a estar participando como alumnos en el máster, daros ese conocimiento de cómo debéis afrontar un proceso de certificación para tratar de poner, bueno, pues un poco guinda todo ese trabajo que vais a venir realizando en vuestras organizaciones. Todos sabemos que, evidentemente, a nivel técnico, pues esa capacitación que vais a adquirir pues requiere de poder organizar muy bien pues todos esos conocimientos en el interior de las empresas y de las organizaciones, pero luego también es cierto que el poder tener el aporte de una entidad externa que pueda ayudaros pues, a evidenciar que las cosas se están haciendo de una manera adecuada y sobre todo también, y enlazándolo un poco, Carlos, con lo que has comentado o con lo que se ha comentado de este plan BIM, que estamos todos muy atentos a lo que la Administración Pública a nivel nacional pues, está desarrollando, pues que pueda también contribuiros a poner en marcha esas certificaciones en vuestras empresas y a mejorar vuestro grado de éxito y participación en todas esas licitaciones. Entonces, por concluir, reiterar nuestro agradecimiento y esperamos que esta segunda edición del máster pues, sea todo un éxito. Muchas gracias, Carlos y Álvaro, pues, por vuestra invitación. Pues muchas gracias, Alejandro. Doy la palabra a Antonio para que pueda cerrar este webinar. Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos, gracias, Álvaro. Bastante interesante. Y añado a las palabras de Alejandro, me parece que la contribución o ese matiz que se le da este año al programa pues, me parece fundamental, le da mayor valor, si cabe, a lo que es la acción formativa. Y a ver si, Alejandro, podemos continuar con la colaboración y podemos ofrecer otras cosas que sean complementarias a la estación en BIM y en otras cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos trabajando en ello y esperemos que... A ver si podemos llegar a buen fin, ¿vale? Y ya se... De acuerdo. Yo, muchas gracias, agradecer un poco de nuevo, ¿no? A todos los que se han inscrito, los que han participado en esto, ¿no? Evidentemente, por cuestiones horarias, es probable que hay gente que no se haya podido conectar, pero no, para eso, como tú dijiste, pues estaremos aquí a disposición de enviaros los enlaces de tanto la presentación como de la grabación para aquellas personas que por lo que sea no pudieron asistir. No sé si el día de mañana va a dar lugar, pero bueno, si no es mañana, pues sería el próximo lunes o lo que sea, ¿vale? Y no sé si hay algún tipo de preguntas, algún espacio de debate, de dudas, de... Pues si queréis aprovechar estos últimos minutos para lanzar alguna pregunta, tanto Alejandro Rodríguez de AENOR o Antonio González de Railway Innovation Hub o a mí mismo, representando a RFA Competence Center, que seremos el centro de formación que os acompañaremos en estos meses de formación. En la primera promoción ha habido compañeros matriculados de México. En esta segunda promoción también hay mucho interés desde Chile. También hubo el año pasado compañeros de Argentina, Metro Argentina. En cualquier caso, estéis en España, estéis en Latinoamérica, como comentaba Antonio, o los que no hayáis podido conectar a este webinar, pues la grabación se os va a enviar para que podáis verlo. Y en los próximos días y semanas os vamos a seguir informando de manera personal, particular, a través de email, de teléfono. Así que si hay una pregunta, ¿no?, de Carles en el chat. Si no tenemos conocimiento, la mayoría de los software va dirigido a nosotros. Sí, no tenéis conocimiento de la mayoría, es decir, hay alumnos que se apuntan en el máster sin saber ninguno de los software que se imparten. Hay alumnos que tienen nociones de Civil 3D, por ejemplo, nociones de Revit, pero no han visto el resto de programas. O sea, el máster se ven tantas herramientas de software que es imposible que alguien se matricule en el máster conociéndolas todas, ¿no? Es imposible, ¿no? Porque se ve tal cantidad de herramientas de software que sería como imposible. A lo mejor hay una persona en el mundo, ¿no?, que sabe todos los software que se ven en el máster, pero en cualquier caso, el perfil al que está dirigido, tanto si comenzáis desde cero en BIM
como si tenéis unas poquitas de nociones o como si sois ya BIM managers en BIM, el máster está dirigido a todo el espectro de personas, tanto si empiezas desde cero como si tienes un conocimiento medio o avanzado. Porque si tienes un conocimiento desde cero, vas a aprender desde cero todas las herramientas. Si tienes un conocimiento medio, vas a complementar aquellas partes en las que careces de competencia o capacitaciones técnicas en determinado software. Y si tienes un conocimiento avanzado, vas a conseguir esta especialización en el ámbito específico de la infraestructura ferroviaria. Entonces, a lo mejor eres BIM manager en obra lineal carretera, y como tuvimos el año pasado algunos alumnos, se matricularon del máster para buscar esa especialización en obra lineal ferroviaria, ¿de acuerdo? Así que no te preocupes, Carles, que puedes matricularte tranquilamente. Y Fidel, yo te voy a poner en contacto con nuestro equipo comercial, que también preguntaba por los precios de matrícula y tal, para que te informemos por email. Y todos aquellos, por supuesto, que tengáis que hacer comunicaciones a vuestro departamento de recursos humanos para pedir autorización, si son, lo vais a bonificar por Fundae, y por supuesto en los próximos días gestionamos todo eso con vosotros. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Sí. Venga, perfecto. Gracias. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Pues nada, por mi parte, Alejandro y Antonio, lo dejamos aquí si os parece bien. Son las 12 menos 10, 50 minutos. Bueno, creo que hemos llegado al objetivo de no superar la hora y agradecer a todos la asistencia por dedicarnos este ratito dentro de vuestra jornada laboral. Gracias a vosotros. Buenos días. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Álvaro. Buenos días, gracias a todos y hablamos en estos días. Venga. Hasta luego.